Muy bien, estimados colegas, nos vamos con ese lenguaje 2018, segundo ciclo, preguntas 1 al 15. Lee el siguiente fragmento. Bueno, acuérdense que les recomendé leer la pregunta primero, cuál es el propósito comunicativo del fragmento anterior y también estos detalles, historia de la fealdad de Humberto Eco. Si hay un título, también leerlo. Bueno, vamos con la historia de la fealdad de Humberto Eco. A lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido introducir una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello, y a lo que casi nunca se ha dedicado a estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. Alusiones parentéticas significan alusiones entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis, a todo esto puede prescindirse porque es una aclaración solamente. Entonces, sin seguir leyendo por razones de tiempo, lo que está dando cuenta este artículo de Humberto Eco es las dificultades o la poca presencia de estudios de la fealdad. Han sido solamente marginal a los estudios de la belleza. Entonces, la correcta es dar cuenta de las dificultades que presenta el estudio de la fealdad. Vamos con pregunta número 2. Esto es una entrevista a un señor Tony Puig. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad del fragmento de la entrevista anterior? Lee el siguiente fragmento de una entrevista. ¿Cómo puede distinguir cuando una obra de arte es una tomadura de pelo o cuando no? Esto me recuerda que a veces en unas bienales de arte se ponía, por ejemplo, una taza de un water como una obra de arte. Y claramente, bueno, para mí obviamente una tomadura de pelo, ¿ya? ¿Ya? O cuando ponen, no sé, un cuadro y lo único que tiene el cuadro es un punto al centro del cuadro, por ejemplo. Entonces, ¿qué arte es ese? ¿Una tomadura de pelo? ¿Cómo puede distinguir cuando una obra de arte es una tomadura de pelo y cuando no? Por ejemplo, desde muy joven he estado yendo cada 2 años a la Bienal de Venecia. Las vi todas. Vi mucha gente y vi la producción de arte contemporáneo. Pero lo que no me gusta es que cualquiera sin sensibilidad haga cualquier tontería y haya curadores que a través de museos o instituciones confundan eso, que en realidad es una novedad de espectáculo, con la originalidad. No tiene nada que ver eso. Se puede encontrar arte contemporáneo hoy en día en una galería pequeña, por ejemplo, pero no en las bienales, que están en crisis y que solo muestran repetición, 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 obras graciosas que no te dicen nada, tonterías, chistes subidos a la categoría de arte, que no lo son una anécdota. Y sigue, bueno, ¿cuál es la finalidad del fragmento anterior? ¿Dar a conocer la situación real de las bienales en la actualidad? No, porque eso sería un artículo, no sé, expositivo, por ejemplo, que nos diera a conocer información, realidad, ¿ya? Informar acerca del estado del arte y los artistas. Eso sería de nuevo un artículo expositivo, no una entrevista a un señor que se llama Tony Puig. Lo que estamos aquí recogiendo es lo que piensa el señor Tony Puig respecto de lo que se está tratando, que en este caso, si las obras de arte son tomaduras de pelo o no. ¿Ya? Por lo tanto, en este artículo que se está tratando de hacer es exponer el pensamiento de Tony Puig sobre el arte contemporáneo. Vamos con pregunta número 3. Recuerden tener ustedes impresa o en pantalla la prueba CEP de 2018 en este caso. Jorge Luis Borges sí sabe leer y escribir, con esta irónica respuesta al absurdo requerimiento de una planilla burocrática que cumplimenta a su secretario, comienza la entrevista en la Biblioteca Nacional. Bueno, esto es una entrevista a Jorge Luis Borges en el Clarín Literario. Yo supongo que ustedes conocen todos estos autores que estamos nombrando, Humberto Eco recientemente y ahora Jorge Luis Borges. Son demasiado famosos. Bueno, sabemos que a usted no le gusta hablar de sí mismo, pero ¿se preguntó alguna vez qué piensan los argentinos cuando oyen el nombre ya tan familiar de Borges? Yo diría que son excesivamente generosos cuando piensan en mí. Los jóvenes en especial piensan en usted, algunos lo admiran, otros lo atacan. ¿Qué es la juventud, Borges? Es una etapa de incertidumbre, de ingenuidad y en general de desdicha.
Le preguntamos algo más con respecto a los jóvenes argentinos. Hace una pausa, esos silencios tan propios de su conversación, y dice: los veo exactamente igual que a los de otros países, aunque quizás son más tímidos acá. He encontrado el diálogo más fácil con los estudiantes de Estados Unidos que de la Argentina. ¿Cree que los jóvenes están demasiado politizados? Creo que sí, que es casi su única pasión. Cuando yo era joven, la política nos interesaba muy poco. Bueno, ¿qué forma discursiva emplea el entrevistado en la entrevista anterior? Bueno, él argumenta, hace argumentos respecto de algo. No, no. ¿Ya? Él describe algo, describe con cierto grado de detalle. No, tampoco hace descripciones. No hay un retrato detallado. ¿Ya? Bueno, caracteriza, de algún modo, caracteriza brevemente a los jóvenes, pero él está dando opiniones más que descripciones. ¿Ya? Él está dando su opinión personal respecto a lo que se pregunta, en este caso, por ejemplo, sobre los jóvenes. Está dando su opinión, sus reflexiones, más aún siendo él Borges, que es, digamos, el dios de los argentinos en cuanto a a su literatura y a sus reflexiones, obviamente, ¿ya? Entonces él está haciendo comentarios, él no está dando detalles, no está dando información, él está diciendo solamente sus opiniones, sus reflexiones. De tal modo que esto es un comentario, no es una argumentación, no es una caracterización, no es una descripción, es un comentario. Borges comentando. Nada menos que Borges, ¿sí? Eso sí. Bueno, vamos con la pregunta 4. Esto es en el diario de la Tercera por Marcelo Simonetti. Cortázar en sus últimos años hizo de la defensa de América Latina el sentido de su vida. De hecho, cuando en la revista Life lo entrevista y le pregunta sobre el futuro de la novela, él responde que le importa 3 pitos. Lo único importante es el futuro del hombre. La paradoja resulta del hecho de que Cortázar asuma su condición de latinoamericano una vez instalado en París. Él se defiende diciendo que la distancia le permite otra mirada, no provinciana. José María Arguedas, otro gran escritor por supuesto, recoge el guante y lo corrige con ironía, explicándole que todos somos provincianos. Cortázar le responde con dureza: existe una diferencia entre ser un provinciano como Lezama Lima, que precisamente sabe más de Ulises que la misma Penélope, y los provincianos de audiencia folclórica, para quienes la música de este mundo empieza y termina en las 5 notas de una quena. Bien, está caracterizando, está elaborando un retrato detallado de algo con sus rasgos particulares, sobre todo si es una persona. No. Lo mismo, está describiendo, hay alguna enumeración de características de personas o de cosas. ¿Hay comentarios? Sí, hay comentarios. ¿Hay narración? Sí, hay narración. Aquí está complicada la cosa. Pero el que está narrando es Marcelo Simonetti. Los comentarios son de Cortázar. Entonces, el tipo de enunciación que está predominando aquí es la narración de Marcelo Simonetti respecto de algunos hechos, de lo que dijo Cortázar, de lo que le respondió Arguedas, ¿ya? Entonces, está predominando la narración, porque está relatando hechos sobre personajes reales, ¿ya? Los comentarios, si hubieran sido de Marcelo Simonetti, podría ser un comentario, pero no, Simonetti no está haciendo
opiniones o reflexiones de Simonetti. Está dando a conocer ciertos pensamientos o reflexiones de Julio Cortázar y de José María Argueda en este caso. Bueno, vamos con la pregunta número 5. Lee el siguiente texto. En una frase corta, erradicar la pobreza, una frase que pretende transmitir nuestro deseo y nuestro compromiso para sensibilizar con el objetivo de conseguir erradicar la pobreza. Un objetivo necesario y realizable. Muchas familias hoy padecen de malas condiciones de vida. De este modo sobran ejemplos de niños del mundo que sufren y son víctimas de la falta de conciencia y de la poca empatía de muchos. Erradicar la pobreza se convierte en el primer reto de toda la humanidad. La vida y la dignidad de las personas tienen que ponerse en primer lugar, por delante de cualquier otro reto. Bueno, ¿a qué tipo de argumento corresponde el fragmento anterior? Ya sé para dónde va la cosa, ¿no es cierto? No es por analogía, no es por datos, no es por generalización, ¿no es cierto? No está dando datos, cifras de pobreza, por ejemplo, no está haciendo una analogía con otro tipo de cuestiones, sino que sencillamente está apelando a nuestra afectividad, a nuestra emotividad. Si pretendemos transmitir la viabilidad y la necesidad de conseguir erradicar la pobreza, también hace falta tu compromiso. Está apelando a ti. Porque todos y todas podemos hacer algo para erradicar la pobreza. Está tocando tus fibras emotivas. Sin duda hay personas que por su posición, trabajo o riqueza pueden conseguir más amplios y reconocidos logros, pero el tuyo, por pequeño que sea, tiene más valor por ser tuyo, el propio. Y sigue. Claramente aquí está apelando a un tipo de argumento afectivo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Todos ustedes deben haber visto alguna... Bueno, esto es de El chileno básico de Jorge Tellier. Todos ustedes deben haber visto alguna vez de esos libros llamados ¿Cómo aprender un idioma en 10 días? O algo por el estilo, que contribuyen a insuflarnos un optimismo que harta falta suele hacer en nuestra vida cotidiana. Me olvidé leer la pregunta. No es mala idea. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la postura del emisor del fragmento anterior? Partiendo de este postulado, creo que en Chile podríamos batir perfectamente un récord, publicitando un libro que se llamaría ¿Cómo aprender chileno en 3 días? Y que luego de adquirirlo, un extranjero estaría en condiciones de darse a entender entre nosotros, acudiendo a unos 50 vocablos, una docena de frases hechas y otros garabatos. Bueno, eso sería todo nuestro idioma. Unos 50 vocablos, una docena de frases hechas y otros garabatos. Digamos, para expresarse en chileno, bastaría eso, que es algo obviamente súper pobre. Deberíamos disponer, no sé, de unos 200.500 vocablos para tener un lenguaje rico, expresivo, comunicativo. El lugar común suele reemplazar el pensamiento y el empobrecimiento del idioma trae el empobrecimiento de la acción a la larga. Bueno, aquí estamos claros que la manera de hablar de los chilenos refleja un empobrecimiento de su lengua. Eso obviamente es lo que representa la postura del autor, en este caso Jorge Tellier, el chileno básico. Y efectivamente y lamentablemente, y perdónenme lo que voy a decir, con el verbo huevear y con la expresión huevón, nosotros nos ahorramos realmente muchas palabras y nos entendemos perfectamente. Pero obviamente empobrecemos nuestro lenguaje. Vamos con la pregunta 7. Esto se llama Alas para la infancia, de Manuel Peña, y habla sobre el mito y la tradición oral. ¿Qué modelo de organización textual da forma al fragmento anterior? Sentados alrededor de un brasero junto a la chimenea o en el ruedo familiar, los adultos de hoy escuchamos cuentos de hadas, gnomos y brujas durante nuestra niñez. Sin saberlo, al oír estas narraciones prodigiosas, estábamos cultivando nuestras emociones y formando la parte más cálida y humana de nuestro espíritu. Cuán diferente es muchas veces la educación de la infancia en la actualidad,
cuando los ordenadores y Nintendos cultivan el mundo del niño, logrando espíritus indiferentes, sin profundidad de sentimientos, materialistas y faltos de creatividad. Bueno, aquí naturalmente estaba comparando o contrastando una, llamémosle, educación de adultos, niños ayer, con niños de hoy, ¿ya? ¿Cuán diferente es muchas veces la educación de la infancia en la actualidad, cuando los ordenadores y Nintendo cultivan el mundo del niño logrando espíritus indiferentes sin profundidad? ¿Ya? Entonces, obviamente, lo que está haciendo aquí es una comparación y contraste. ¿Ya? Bueno, a todo esto, en las comparaciones, para que ustedes sepan, se buscan similitudes. En los contrastes se buscan diferencias. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 8. Periodismo narrativo, maniobras de aproximación y alejamiento de Leila Guerrero. ¿Qué términos actúan como correferencia a la palabra academia? Bueno, noten aquí lo útil de leer la pregunta. Entonces me voy a la correferencia de la palabra academia y, digamos, no tanto al texto mismo, lo que quiere significar o qué sé yo. Un día, en un país que no es el suyo, un periodista le pregunta si no cree que es porque la academia lo considera un arte menor, que no existe el Premio Nobel de Periodismo. La mujer piensa que quizás sea saludable permanecer al margen de ciertas instituciones, pero después dice, bueno, dice es probable, dice a lo mejor, no sabe qué decir. Aquí no necesitamos leer más, porque la cuestión es la correferencia a la academia, y la correferencia a la academia en este caso es obviamente ciertas instituciones, como una de ellas es la academia, ¿ya? Por tanto, ciertas instituciones abarca la academia, por lo que se llama hipernomia, ¿ya? No es, por ejemplo, por sinonimia, ¿ya? No hay un sinónimo de academia aquí, reemplazando a la academia, sino que ciertas instituciones. De todo modo, ¿qué término actúa como correferencia a la palabra academia? Ciertas instituciones, como la academia, por ejemplo. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 9. Esto es El país imaginario de Jorge Edwards. ¿Qué mecanismo de correferencia se emplea en el fragmento anterior? Nuevamente, correferencia para mantener la cohesión y la coherencia del texto. Mi respuesta es que somos un producto de la imaginación de los hombres, la de los indios del Cusco, la de los navegantes del Estrecho, la del poeta épico Alonso de Ercilla con su famoso La Araucana. Bueno, aquí si ustedes se fijan, lo que se está comiendo y obviando es la palabra imaginación, porque esto debería ser, mi respuesta es que somos un producto de la imaginación de los hombres. La imaginación, ahí faltaría, ¿no es cierto?, de los indios del Cusco. La imaginación de los navegantes del Estrecho. La imaginación del poeta épico Alonso de Ercilla. Pero esa correferencia perfectamente nosotros entendemos lo que está diciendo aquí el autor, ¿ya? Mi respuesta es que somos un producto de la imaginación de los hombres, la de los indios del Cusco, la de los navegantes del Estrecho, la del poeta épico. Entonces, naturalmente aquí nos estamos comiendo una palabra, obviando una palabra, y ese tipo de correferencia se llama elipsis, como seguramente ustedes muy bien lo saben. Vamos con la pregunta 10. Esto aparece en el diario El Mercurio. ¿Qué función cumple el conector subrayado en el texto anterior? El conector subrayado está ahí, por eso. Bien, vamos. Cualquier pescador que se precie de tal puede pasarse el día entero metido en el agua, conviviendo con el frío, con tal de dar con un buen pez. Pero al final de la jornada, todos esperan lo mismo, un lugar tibio y seco donde refugiarse y repasar las capturas del día.
con algo de buena comida y un tinto recién descorchado. Por eso, no es raro que en sitios como el Patagonia Baker Lodge se preparen cada temporada, etc. Bueno, un por eso significa algo ocurrió aquí, o algo está aquí, o algo se narró ahí, y ahora por eso viene algo que llamamos efecto o consecuencia. Y por tanto, esto es un causa y aquí un efecto. Por eso. Es decir, ¿qué función cumple el conector? No es condición, no es sí. Bueno, por eso es causa o consecuencia. Aquí está un poquito complicado. Tenemos que entonces definir. Por eso, y nos avecina algo que viene, ¿ya? Por eso va a ocurrir tal cosa, ¿ya? O sea, se refiere más al efecto que a la causa. La causa podría ser un yaque, ¿sí? Un puesto que, un porque. Un porque sería la causa. Ocurrió esto porque, ¿ya? Así que por eso es más consecuencia y no es causa. El porque es el clásico del causa. El porque, debido a qué, puesto que, ¿ya? El efecto, eh, por ende, entonces, ¿ya? Bien, vamos con pregunta 11. ¿Cómo explica el mismo? Bueno, aparece en una página web de la FAO. La pregunta es, ¿qué tipo de oración subordinada se emplea en el segmento subrayado en el fragmento de la noticia? Como explica el mismo Aniceto Navia, el agricultor que perdió 13 animales tras la tormenta, de haberlo sabido, se hubiera metido en casa a los animales y no los hubiera dejado pastando toda la noche. De haberlo sabido, o sea, si yo hubiera sabido, el sí, si yo lo hubiera sabido, es siempre un condicional. Y lo voy a dejar aquí. De haberlo sabido, si yo lo hubiera sabido, es una condición, un condicional. Vamos con pregunta 12. Dice, en el horno hay un pollo. ¿Cuánto hace que lo pusiste? Esto es el viaje feliz de T. Builder. ¿Qué función del lenguaje cumple la expresión subrayada? O sea, el cuánto. Bueno, y nos dicen esa alternativa. Conectiva, el típico conectivo es un O que conecta, ¿ya? Esto o lo otro. Juan o Pedro. La puerta o la ventana, ¿ya? Bueno, el cuánto aquí está haciendo de adverbio. Los adverbios aportan información sobre la acción principal, en este caso la función de hacer. ¿Cuánto hace que lo pusiste? El verbo es hacer. Y se refiere al tiempo en que está realizando la acción. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto hace que lo pusiste? ¿Hace cuánto tiempo lo pusiste? ¿Ya? Entonces está cumpliendo la opción de adverbio. Vamos con la siguiente pregunta número 13. Muchos escritores olvidan que la principal ocupación del narrador es narrar. A todos nos gusta que nos cuenten cuentos. Y desde luego, a todos los que leen obras de ficción. Ahora, hay muchas novelas desprovistas de ficción y de drama. Se llaman novelas, pero adentro hay ensayos y pedantería. ¿Qué función gramatical cumple la oración subrayada en el fragmento anterior? Bueno, el complemento agente es quién realiza la acción, quién es el actor aquí. Entonces aquí no se trata de eso.
A todos nos gustan que nos cuenten cuentos. Bueno, eso se llama todo esto complemento directo, porque si nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es lo que nos gusta? A todos nos gusta. ¿Qué es lo que nos gusta a todos? La respuesta es el complemento directo. ¿Qué es lo que nos gusta a todos? Que nos cuenten cuentos. Cuando nosotros podemos hacer ese tipo de preguntas, la respuesta a esa pregunta es el complemento directo, que es una palabra o frase que complementa la acción del verbo. Entonces, nosotros hacemos esa pregunta o ese tipo de pregunta. ¿Qué es lo que nos gusta a todos en este caso? Que nos cuenten cuentos. Si la respuesta es así de directa, eso se llama complemento directo. No es un complemento circunstancial, por ejemplo. Eso indica en qué tiempo, en qué lugar fue, de qué modo, fue fácil, fue difícil, ¿ya? ¿Dónde fue, en qué lugar, en qué tiempo, ayer, hoy, mañana? Eso es un complemento circunstancial. Bien, vamos con pregunta 14 y penúltima. Esto aparece en el mostrador.cl. ¿Qué clase de coordinación se emplea al inicio del fragmento anterior? No fue un avance grandioso, pero. Ya, este pero lo hemos visto muchas veces ya. El pero es adversativo, introduce algo opuesto o contrastante a lo que recién se ha dicho. ¿Ya? Así que esto es adversativo, el pero y el sin embargo son los clásicos adversarios. Va a decir algo contradictorio, algo opuesto, algo contrastante a lo que se ha dicho anteriormente. Vamos con la 15. ¿Qué modo de enunciación se emplea en el mensaje radial anterior? Música romántica de fondo. Esto aparece en una página web ahí. Música romántica de fondo. Voz femenina. Intuition for Men. Intuición para hombres. De Estée Lauder. Nueva fragancia sensual, intrigante y exótica. Creada para capturar y expresar la calidez y fortaleza de la intuición masculina. Intuition for Men. De Estée Lauder. Bueno, esto es una invitación. ¿Está invitando? No. ¿Está prometiendo? No. ¿Está aseverando? Sí. Está haciendo una aseveración. Que hay una nueva fragancia sensual, intrigante y exótica que fue creada por... ¿Ya? ¿Está expresando un deseo? No. Aquí se ha puesto una cruz de no. Así que esto es un modo de enunciación, es una aseveración. Y bien, eso es todo por ahora, estimados colegas. Seguimos prontamente. Muchas gracias.